Joserra, tenía que hablar, o tienes que hablar, de claves de innovación, nuevos retos de futuro y la función del profesorado. Te ha pisado algunas cosas, pero... Muchas gracias, espero que no muchas. Bueno, primero me presento, porque yo hablo como un idiota, o sea, como un tipo particular, o sea, como alguien que piensa por su cuenta. Y no estoy de acuerdo con la presentación que se ha hecho de mí, quizá mi universidad, porque es joven y nueva. Pues nosotros hablamos sin estandarizar mucho lo que decimos, o sea, como un hablar a lo llano. Y yo procuro que me entiendan, porque claro, si no es inútil mi presencia aquí. Quiero comenzar agradeciéndole la vida del compañero Luis Otano. Para mí, compañero es alguien que trae un pan y lo pone en la mesa. Alguien que viene con un pan, eso es un compañero. Si no traes pan, pues eres menos compañero. Y me ha parecido también que Luis Otano es un tipo que ha hecho olas. No que las coge. Coger olas es difícil. Pero bueno, hay mucha gente que coge olas. Y salen fotos y con una tabla. No. El asunto es el que las hace. Y en la historia humana hay alguien que hace olas. En la historia humana hay alguien que hace olas. Y creo que Luis ha hecho olas por las que hemos podido cogerlas, a veces algunos. Y le quiero agradecer. Me parece que esta oportunidad que nos da Adarra, este colectivo de profesores, también es algo inédito cultural en este país nuestro. O sea, celebrar la vida de un vivo. Joder, pues es cojonudo, ¿no? No es muy común. No es muy común. Y yo creo que estaría bien que aprendiéramos un poco de los catalanes, ya que les traemos tanto, a ver si aprendemos algo. No es muy común en nuestro país celebrar la vida de un vivo. Y yo, pues, me gustaba señalarlo. Bueno, empiezo con mi pequeña aportación. Voy a tratar de hacerme entender, que no será fácil, porque me piden retos de futuro. Claro, yo puedo hacer ahí un listado de cosas pues, en las que más o menos coincidamos todos. Pero eso en el marco o desde un colectivo de profesores, desde un sitio, desde un lugar, retos de futuro desde un colectivo de profesores. Y yo creo que eso es construir proyectos, o sea, prever con el lenguaje algo que tire de nosotros. Bueno, y me ha parecido que el reto que me proponían era adecuado. O sea, que yo estoy seguro que si me acerco a alguien que hace olas, y yo lo intento, que haciendo historia, que haciendo olas, ya somos futuro. Y por eso me ha parecido que no era tan inadecuada la propuesta, que podía tratar de abordarla. Parto de dos constataciones. Una se dijo ayer, antes de ayer, y me parece que lo hemos dicho poco. Los sistemas educativos tienen gran poder de transformación social. En el País Vasco lo hemos constatado en los últimos 25 años en ejemplos que se dijeron el primer día. Los sistemas educativos, no a diferencia de lo que dicen las teorías de que se reproduce, nada, ni caso a las teorías. Nosotros, yo, creo que vosotros también, hemos constatado que los sistemas educativos, entre nosotros, tienen gran poder de transformación. No poco, sino muy grande. Y creo que hay otra cosa que se dice poco y a veces perdemos de vista. Claro, para hacer historia hay que ver también hacia atrás. Y es que el sistema educativo nuestro, público, obligatorio y gratuito, tiene 22 años. Menos que yo. Como si esto fuera una cosa del siglo XIX, o no habrá sido en el XIX de quien haya sido. Hasta 1980 no hay una escuela pública, obligatoria y gratuita para todos, por lo menos que yo conozca.
Y esos son 22 años. Si hacen falta tiempos tal medios para cambiar la historia, pues joder, démonoslo. Y sepamos dónde hemos empezado. No vaya a ser que pensemos que esto viene de los griegos. 22 años, o sea, exactamente 22. Y es bueno que lo sepamos los profesionales porque los políticos no se enteran. No se han enterado. Y es bueno que lo sepamos los profesionales. Bien, partiendo de esas dos constataciones que me parecen ambas dos muy importantes para hacer historia, para hacer olas, creo que también estamos en relación al sistema educativo y al futuro con un cambio comprensivo, que voy a tratar de describir muy brevemente. Uno primero es que hablamos de ciudadanía y de derechos humanos. Y las palabras, y yo estoy empleando lenguaje, y en la escuela empleamos lenguaje, y el lenguaje es muy importante, construyen realidad, porque la historia la hacemos los humanos, los grupos humanos. Y el lenguaje, digo, deja sin derechos a algunos porque dice que son sin papeles. O sea, por ejemplo, si yo con autoridad dijera que ella es sin papeles, le dejaría sin derechos humanos. Y eso es malo. Si esa autoridad me representa a mí como ciudadano, porque me enseña a mí que soy un mediocre con ese que no tiene papeles. Me enseña a mí a ser una mala gente. Y en ese cambio comprensivo yo creo que nosotros, que nos tenemos que enterar, pues debemos estar atentos, porque hablamos de derechos humanos. La educación es un derecho humano. No es el libro de turno, ¿qué va? No, nada que ver con el libro de turno. Ni aunque nos lo canten, le diremos a la ministra que se equivoca, que los profesionales del área, los científicos que lo sean en el área, le tendrán que decir que está muy equivocada. Como si me venden esto como un martillo. Dicen, no es un martillo. Todos los que trabajamos en el área sabemos que no es un martillo. Pues será así y tal. No es un martillo. El horizonte de derechos nos sitúa también a la responsabilidad de los estados para subvenir esos derechos. Que yo tenga un derecho significa que el Estado sirve si me sirve para ese derecho. Y si no, no sirve el Estado. Eso significa. Y eso se dieron cuenta unos chavales nórdicos en los años 40 del siglo pasado. Los Estados sirven si sirven para subvenir a mis derechos. Y si no, no sirven. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de subvenir mis derechos haciendo una oferta pública de educación para todos. Por eso ha de hacerse una red pública de educación, porque es obligación del Estado. Por eso, como solo tenemos 20 años de historia, no podemos dejar en manos de Dios sabe quién que lo vayan a hacer, porque antes sí había colegios privados. Lo que no había era colegios públicos. Porque es una obligación de los Estados. Debemos urgir a que se estabilice una red pública de educación para todos. Digo que hay otro elemento también importante en el cambio comprensivo, que es, desde teorías psicológicas, educativas, el paso del análisis del individuo a la dialéctica del individuo con el medio. Os suena la palabra necesidad. Las necesidades básicas, necesidades educativas especiales. La palabra de necesidad habla de esa dialéctica, pone luz en la dialéctica. Si a mí me dan teorías que me hablan del individuo internamente, pues me van a dificultar la acción. Puede ser que yo sea muy pequeñito y tenga muy poca voz, pero yo necesito teorías que me hablan de ese individuo en contextos, en medios, porque es en el medio donde yo, como profesional,
puedo trabajar. Y todas las otras teorías que me hablan internamente de lo que le pasa al sujeto, pues me sirven para actuar poco, porque las teorías son herramientas de acción. No hay nada más práctico que una buena teoría. Al menos algunas teorías. Esas son las buenas para el hacer educativo. Ordenar medios sociales es la tarea de un educador. Ordenar medios sociales. Cuando los educadores nos hemos enterado que el espacio escolar no es el aula, las mesas, las sillas, que el espacio escolar es el medio social de vida, entonces podemos hacer acción educativa, y eso exige un cambio de mirada. Cuando nos hemos enterado los educadores que lo que enseñamos no está en un libro, está en la mediación que nosotros hacemos al hacer cultura con nuestros alumnos, al hacer discurso desde la experiencia también de nuestros alumnos. Ordenar medios sociales en los que se verifique ciudadanía. Ordenar medios sociales en los que se haga verdad en nuestras experiencias mi legitimidad como otro. Un paréntesis muy breve relativo a la identidad. Yo puedo decir que soy profesor universitario, puedo decir que he sido del colegio de los jesuitas de Indauchu como otros que han pasado por esta mesa. Esa identidad es una identidad de pasado, me distancia de todo el mundo. ¿Tiene que ver conmigo? Seguramente. Encontrar, construir identidades de futuro, identidades que proyecten colectivamente nuestra experiencia. Yo soy el que pertenezco a este grupo que queremos hacer. Es fundamental, pero no porque la otra sea no sé qué, sino sencillamente porque es muy antigua. Porque la otra es muy antigua. Hay un autor que en el 74 nos decía que los humanos, cuando nos descubrimos otro que todo otro, que yo, para ser yo, no necesito ser como don Luis, como don Fernando, como todos los directores de mi colegio, que yo soy otro. Entonces, cuando me descubro otro que todo otro, entonces me descubro como persona, decía Dussel. Bueno, ese cambio comprensivo nos lleva a un cambio operativo. Voy a tratar de situar varios planos operativos, muy brevemente. Uno, a mí me parece que hace falta todavía articular una red en el sistema educativo. El sistema educativo como una red. Y es que las redes sociales soportan la vida. El sistema educativo es la primera red social que soporta vida humana desde 0,3 hasta 16 años. Y la vida humana sin soporte sangra. Construir un sistema educativo que soporte la vida humana. Construir quiere decir articularlo, quiere decir dotarlo de medios, quiere decir hacer caminos donde quepamos muchos, quiere decir todo eso. En el actual sistema educativo, además, es una red que soporta la vida de manera diversificada, porque en cada espacio social se vincula con el inmediato espacio social. Y la oferta educativa responde a las necesidades de ese espacio social inmediato. Y eso es muy importante, que estructuralmente nuestro sistema educativo sea diversificado. Me parece que en ese sistema educativo, como además es un sistema amplio que necesita tiempos medios para su acción histórica, me atrevo a hacer una sugerencia que he ido diciendo por ahí hace varios años para nosotros así. ¿Y por qué no hacemos unos Akidecha de la educación? O sea, algo que se interponga entre los gobiernos y la gestión del sistema.
es que lo que peor le pasa a un sistema que somos tantos es que nos envíen en periodos cortos mensajes contradictorios. Nos vuelve loco. No puede gestionarse así un sistema que lo único que tiene es capital humano. No mesas, no sillas, no. Tiene equipos humanos si los tuviera. Bueno, cierres el paréntesis. Los centros deben articularse. Yo sí sé cómo se mantiene la innovación. Lo sé, lo he hecho, sé decir dónde podéis ir a verlo, en fin, yo sí sé cómo se mantiene la innovación. La innovación se mantiene cuando se empieza, pero se estructura. O sea, se consolida en una estructura donde hace posible que eso se mantenga. No que se reproduzca, sino que es condición de posibilidad. La LOCSE, hoy nos han dicho, no tuvimos en cuenta que había que organizar los centros para poder hacer cultura, que había que dar un tiempo a la gente para sentarse a hablar. Bueno, no tuvimos en cuenta los que no lo tuvieran. Yo con los documentos del Libro Blanco en el 90 hice una propuesta de eso. No de otra cosa, sino de eso, de cómo ordenar los centros para que la gente pueda cumplir lo que la LOCSE proponía. Claro, me parece una condición necesaria, imprescindible, sine qua non. Creo yo que hacia el futuro hay otro reto, en esa misma dirección. Estamos hablando de profesores conscientes, críticos, que inducen de su praxis teoría, todo esto. Los centros educativos son centros que aprenden. Bueno, hasta ahí lo dicen todos los catedráticos, pues será verdad. Pero además construyen conocimiento, y el que necesitamos los humanos es de la historia, de nuestra historia. Construyen conocimiento de lo que ellos han hecho. Y por eso es necesario que, además de estructuras estables, los profesionales sepamos decir cómo hacemos para dar en diana en las tareas críticas de nuestro sistema. ¿Cómo hago yo para de verdad acertar en la adecuación educativa con mis alumnos? O sea, lo que en cualquier organización se llaman procedimientos y herramientas de trabajo. Y no lo sabemos. Y eso desbarata nuestros sistemas. Llega uno y tiene una idea y nos cambia todo lo que venimos haciendo 15 años. Y dice, joder, ha tenido una idea, pues a la cola, ¿no? Como si no hubiera nadie aquí. Dice, cojonudo que haya tenido una idea, pero a la cola. O sea, llevamos mucho rato teniendo ideas. ¿Sí? Bueno. Otro elemento que a mí me parece muy importante que va a influir en los centros educativos es el tema de que el sistema productivo no emplea. Pero no emplea no por casualidad, sino porque se ha detraído, dice Galbraith, el 40% del capital que antes era productivo, ahora es de la cultura del pelotazo, o sea, especulativo. O sea, se utiliza en bolsa. O sea, para acumular capital, el capital no necesita del trabajo humano. Y eso es un problema estructural. Claro, podemos no poner soportes a la vida humana desde los 16 años hasta sine die. Pero igual deberíamos ampliar el sistema educativo como primer soporte de la vida humana. Y ampliar no quiere decir hacer más centros iguales. Ampliar quiere decir utilizar eso que son finalidades del sistema: ciudadanía, participación, etcétera, durante más rato. La UNESCO en 1990 hizo un documento magnífico en una reunión que hizo en Jomtien, que se llamó La respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje, y dice allí que eso es para todos los ciudadanos durante toda la vida. Bueno, pues yo creo que es un reto. Me parece que hay necesidad de una reforma del currículum. ¿Desde cuándo no hemos dividido sin calculadora por más de una cifra? Del triángulo de Tartaglia, la criba de Erastótenes. Eso no se puede hacer sin tener un grupo
profesionales que entienden la educación excéntricamente, o sea, no como unos antiguos, no desde dentro de su propia competencia científica. Pero ha de hacerse una reforma del currículum en serio. Eso de matemáticas que es muy importante, ¿eh? Ya no os quiero hablar de los pedroches, que estudié yo, que en geografía era una comarca de Dios sabe dónde. Los pedroches. Bueno, ya acabo, 2 segundos. Hay otro elemento que sabía ayer, pero insisto, en la relación educativa, que es como se media educación, se ha dicho hoy, se dijo ayer, hay 2 elementos que me gustaría destacar. Uno, que tenemos que interponernos ante la sangre. Yo a veces me he pegado con algún compañero por la sangre de un pequeño. Creo que esto debemos hacerlo más a menudo en la escuela. De esa manera introduciremos criterios de valor. No es indiferente hacerlo fatal que intentarlo. No es indiferente. Y si no es, quizá tengamos que interponernos. Si no es, si es. Hay otro elemento que me gustaría destacar, y es que la gente aprende significativamente cuando facilitamos la emergencia de su experiencia y construimos un discurso común. Y entonces cobra sentido, significatividad, eso que también nosotros incluimos en el discurso común. Y ese es un trabajo con el grupo humano de alumnos. Diré 2 cosas para acabar. Una, que hay que hacer un colectivo de profesionales excéntrico al poder. Excéntrico. O sea, no que no sepa de que hay poder y dónde está y cómo se gestiona, sino que él se queda fuera, ¿no? ¿Por qué no? Además, hay que facilitar que diga su palabra para que construyamos y por eso nos comprometamos en la acción transformadora. Y una palabra más y acabo. Creo que la formación tiene que ayudar a saber más, a inducir práctica o teoría de la práctica y homologarla. Pero sobre todo tiene que facilitar la emergencia del poder, o sea, del empoderamiento de los grupos de profesores. No al revés. Cada vez que vamos a un curso de formación decimos, joder, ese tiene que ser muy listo, yo como soy tan tonto, y me voy a mi casa pensando que soy gilipollas, ¿no? El que va a hacer formación y sabe lo que tiene entre manos tiene que saber que la gente tiene que decir que nosotros somos pues muy listos, joder, y podemos hacerlo. Y creo que no siempre se ofrece formación en esas condiciones. Bueno, muchas gracias. Sí.